Hola, hoy en Retrologando vamos a repasar una trilogía. En principio parecía que iba a ser una serie más extensa, incluso con otras ramificaciones, pero que se ha quedado en trilogía de momento, debido a un autor muy conocido, no exento de polémica, pero siempre yo creo que con una mayor cantidad de admiración que no de denuesto. Me refiero a de Arturo Pérez Reverte, la trilogía de Falcó. Arturo Pérez Reverte es un escritor, un novelista, un articulista, también historiador. Ha sido periodista muchísimos años en televisión española y en otros medios, en medios escritos. No vamos a descubrir ahora, es un autor nacido en 1951 en Cartagena. Y al que debemos una serie de novelas muy importantes y que, bueno, que se ha ido haciendo un hueco en cierta literatura, no considerada necesariamente menor, pero tampoco álgida, pero bueno, es lo que es su gusto personal, es lo que es su tendencia, y es un autor de éxito. Es un autor que, a pesar de ser de éxito, está en la Academia de la Lengua Española. Y bueno, él con sus artículos, con sus libros de artículos también, pues pone en clave de solfa muchas cosas. Es un personaje... Yo coincidí con él una vez en El Escorial y a mí me pareció un personaje muy simpático y además muy razonable, que las cosas que explica o las cosas que plantea en sus artículos, en sus escritos, las razona muy bien, las explica muy bien y las justifica con un argumento sólido, si bien también pueden a estar abiertos a la discrepancia, como lógico. Él no rehuye de polémicas, como he dicho, y él se mete y se moja en las cosas. En sus novelas ha habido una primera etapa que a mí, en mi opinión, es quizá junto a otro par, que es de lo que vamos a hablar hoy, y de otra serie que tiene, que es muy famosa también. Pero hay una serie de novelas en el inicio donde mezcla la intriga con ciertos elementos de lo paranormal, de lo extraño. Combinó también siempre, y esto siempre en toda su literatura, por lo menos la que yo conozco, y por la literatura me refiero a la narrativa de ficción, para ser más preciso, siempre tiene una base histórica, siempre tiene una documentación histórica. Es un autor que se documenta mucho en sus escritos, por ejemplo, pues desde lo que ha hecho de Trafalgar, lo que ha hecho en fin, aquí la tabla de Flandes, el Club Duma. O sea, no solo la documentación histórica de documentos de los personajes que van a intervenir en la novela, sino también de forma literaria, porque muchos de los personajes a veces son ficciones sobre ficciones, son textos metaficcionales sobre elementos de literatura ajena. Las acciones pueden estar en el presente, pueden estar en un pasado próximo, en un pasado más remoto, pero siempre son de una tremenda actualidad y siempre tienen una lectura que de alguna forma hace que desde el presente miremos hacia atrás, ¿no? Una revisión de la memoria. Entre sus novelas más conocidas aquí he puesto, pues algunas: El maestro de esgrima, La tabla de Flandes, El Club Dumas, La sombra del águila. Esto es un relato bastante, una novela corta. Territorio Comanche. Territorio Comanche tuvo su polémica porque, junto al Dueño del secreto de Muñoz Molina, la primera edición lo hicieron que solo lo podía vender en exclusiva la FNAC. De esto, una especie de espacio comercial únicamente dedicado al ocio. Entonces las librerías al uso, las corrientes, no lo podían vender y decidieron boicotear a ambos autores. Lógicamente, las librerías, que entonces funcionaban maravillosamente, pusieron pie en pared y dijeron: no, hasta aquí, no puede ser que nosotros estemos, digamos, facilitando la venta de estos libros cuando ellos a nosotros no nos ayudan en nada. Tuvieron que recular y hacer una edición nueva, tanto de Territorio Comanche de Pérez Reverte como de El Dueño del secreto de Muñoz Molina, que son pues las que conocen, por lo menos las que conozco yo. Las de la FNAC, entonces FNAC no había en todos los sitios, ahora hay bastantes más, porque esto estamos hablando de 1994. En fin, Un asunto de honor, Cachito, que tuvo una versión fílmica no muy lograda, pero bueno, que está ahí, de Alex de la Iglesia, La piel del tambor, La carta esférica, La reina del sur, etcétera. Y después a mí me gustaría destacar la serie del Capitán Alatriste. El Capitán Alatriste a mí es una cosa que me interesó mucho, ambientar el siglo de oro, con un personaje que es una especie de mercenario, que lucha para los intereses de España, pero también podía plantearse hacerlo por otros, donde aparecen personajes relevantes de la historia de la literatura de la época, figuras auténticas, como por ejemplo Quevedo. Vimos aquí en el canal un cómic no un cómic, la primera novela de Alatriste hecha en cómic, pero también acompañada de documentación histórica relativa a la época, ¿no? Y esto es lo que era la primera novela de Alatriste, que él, si no recuerdo mal, escribió con su hija,
No sé hasta qué punto la hija intervino, me imagino que aportando ideas o cuéntame esto, no sé exactamente cómo, pero después la serie terminó siendo 7 títulos, es decir, El Capitán la Triste, Limpieza de Sangre, El Sol de Breda, El Oro del Rey, El Caballero del Jubón Amarillo, Corsarios del Levante y El Puente de los Asesinos. Después, bueno, ha seguido haciendo libros y novelas y libros de artículos, por ejemplo, Patente de Corso, recuerdo, hay bastante, no menos de 4 o 5 libros de este tipo, y en un tiempo relativamente reciente inició una serie que ya digo que se ha quedado en trilogía, que es Falcó. Falcó es una serie de novelas en clave de espionaje, ambientada en la época de la Guerra Civil, de más bien al inicio, aunque pasa un año entre la primera y la tercera novela, más o menos, y lo que pretende es desde una perspectiva, podríamos decir, objetiva, es decir, sin pronunciarse en favor de un lado o del otro, del bando republicano o del bando de los llamados nacionales, plantear situaciones que ya demuestran en sí mismos la situación tan deteriorada que éticamente, políticamente, como se quiera, estaba ya la España del momento. Falcó es un personaje cínico, es un personaje, podríamos decir, incluso ecléctico, porque él va a su interés. O sea, él le da igual trabajar para un bando que para el otro, mientras que él consiga su misión y su dinero y lo que él busca. Es un personaje que no despierta excesiva empatía en el lector, pero tampoco distancia. Es un personaje curioso, un personaje... Yo creo que más bien el lector puede sentirse quizá más cercano que distante, pero tampoco al 100%. Es un personaje que reúne una serie de elementos prototípicos del género, del espionaje. Es un hombre que, bueno, pues por ejemplo, sale de entuertos de la forma más rocambolesca posible, tiene unas relaciones con las mujeres que enseguida les llama la atención y enseguida están bebiéndose los vientos por él, tiene su amigo, esto también, claro, a Pérez Reverte no se puede abstraer de su realidad personal como lector y como conocedor de la literatura. A mí hay un personaje que es el que ayuda a Falcó, que a mí me parece que es bastante parecido al Biscúter de Vázquez Montalbán con Pepe Carballo. Y bueno, va construyendo una serie de novelas que en principio parece ser iba a ir avanzando las evoluciones del personaje y de las peripecias hasta coincidir con otras novelas de otro autor, que es Jorge Fernández Díaz, que es amigo personal de Pérez Reverte. Esta información a mí me lo dijo alguien que me merece crédito. Que Jorge Fernández Díaz, yo conocía un pastiche sherlockiano de Sherlock Holmes, que se llama El enigma de los próceres, que está bastante bien escrito. Pero este Jorge Fernández Díaz tiene 2 novelas protagonizadas por un espía argentino llamado Remil, que son estas 2, El puñal y la herida, que las tengo aquí, pero vamos, a mero uso de mostrarlas. Pero tiene su interés porque es que, al parecer, con Pérez Reverte habían hablado que Falcó con este Remil iban a coincidir, en alguna historia, en una novela, iban a escribirla a 4 manos, iba a haber una especie de desarrollo que no sé si sería en un solo texto o en varios, y que iba a ser la conclusión de ambas series. Entonces vamos a fijarnos en Falcó, que es la que nos interesa, que de momento es la trilogía, que es lo que hay. En la primera novela, Falcó, estoy tomando la F, Falcó, así mejor, donde conocemos el personaje y vemos ya qué tendencia va a seguir la serie. A mí la novela, esta primera, es la que me parece más interesante de las 3, no solo por todo lo que va ofreciendo, sino por el aspecto, digamos, de peripecia, de anécdota que toca, ¿no? Aquí resulta que Falcó estamos no el principio, no el primer día de la Guerra Civil, pero han pasado 3 meses, una cosa y que ha empezado la contienda, y a Falcó le encomienda al bando nacional que rescate a José Antonio Primo de Rivera de la cárcel, que está en Alicante. Entonces, él trama un plan para sacarlo de allí, tal y cual, pero la cosa se va complicando. Y aquí vemos una de las claves de estas novelas. Aquí el maniqueísmo melodramático del bien y del mal no existe. Es decir, aquí parece que uno va a ayudar a otro, y lo que lo quiere ayudar es para cargárselo a lo mejor, o para forzar que ocurra algo peor a ese personaje,
que es lo que está sucediendo, o todo lo contrario. O sea, parece que lo quieren trincar para pasarlo por las armas o lo que sea, y lo que quieren es enaltecerlo. O sea, aquí hay un juego propio también de las novelas de espionaje, donde no siempre lo que parece es lo que resulta ser. Entonces aquí, pues Falcó, ya vamos descubriendo la personalidad de este Falcó, de este individuo, que es un poco un sin patria, es un poco un tipo que se mueve nada más que por su propio interés, como ya he dicho. Y aquí aparecen unos hermanos que le ayudan, y también un personaje que a la sazón en la trilogía será fundamental, que es Eva Rengel. Eva Rengel es una mujer con la que Falcó mantiene una relación de amor-odio, porque sí, se sienten atraídos y tienen sus affairs y sus cosas, pero termina siempre la cosa quebrada y no de la mejor manera posible. Hay traiciones, hay intrigas para ver qué sucede. Falcó siempre intenta enfrentarse a las cuestiones desde su perspectiva. Es un agente bastante heterodoxo, aunque, en definitiva, y esto es algo común a las 3 novelas, él va con una cierta independencia, pero en definitiva siempre está respondiendo al criterio, a las órdenes de un almirante, que hay el que le ordena las cosas que tiene que ir haciendo, y así es, y así lo hace. Entonces en Falcó vamos descubriendo todo esto, este ambiente muy, muy logrado, esta documentación sobre lo que ocurrió, sobre qué pretenden aparentar que sucederá para que en realidad lo que ocurra sea una cosa muy diferente. Y a mí esta novela me pareció muy interesante. Yo no sabía en ese momento si iba a haber más o no. Falcó pasaba esto, bueno, pues podía ser una novela independiente que pasaran estas cosas. Pero no, al cabo de un año más o menos, aparece Eva. La Eva del título, como podemos suponer, es la Eva Rengel que hemos conocido en la anterior, pero aquí ya no se llama Eva Rengel, sino Neretva. Sovietizado el apellido. Entonces, al principio no sabemos qué ha ocurrido, porque claro, al final de la otra, cuyos los desenlaces no los voy a decir ninguno, pues entonces ya estaríamos destripando la historieta, y no es la cuestión. Pero hay un desencuentro con Falcó y bueno, hay una distancia. Entonces resulta que aquí la novela arranca, esta Eva, con que a Lorenzo Falcó lo llaman para que vaya a Tánger. Tánger es un sitio de dominio español, se supone, pero también con mucho comercio y mucho trasiego internacional. Entonces resulta que en el puerto de Tánger hay un barco de la República que lleva el oro del Banco de España, va en ese barco, o al menos eso se supone, para llevarlo a Moscú, para que, si vienen las tropas nacionales y ocupan Madrid y tal igual, no se lleven este dinero. Esto lo saben los nacionales, que en definitiva, para los que trabaja también Falcó, en las 3 novelas, los jefes son los nacionales, podríamos decir. Entonces la cuestión es que él tiene que ir con su ayudante, con este, que es un confidente, que le ayuda y tal, para convencer al capitán, para sobornarlo, o convencerlo, o obligarlo a que cambie de destino y lo traiga a España otra vez, para que los fascistas pues puedan cogerlo, claro, puedan apoderarse de ese dinero. Pero es que no solo hay ese problema, sino que en el puerto de Tánger, donde está el barco protegido, no le pueden hacer nada, pero está rodeado de otros barcos, de otros destructores y tal, de otros que están esperando que salga. Para el momento que salga, trincarlo y ya que no haya más historia. Bueno, pues nada, aquí de momento, como vemos, Eva no aparece, porque es que Eva sí aparece, claro, y tiene una presencia y una influencia muy importante en el desarrollo de la novela, en el último cuarto, poco más o menos. Porque sí, hay alusiones a que hay una mujer allí, que aparece una señora, por una silueta de una señora, para acá, para allá, pero no se concreta qué, hasta que, bueno, una de las claves del suspense de la historia, ya se revela, porque además no es Rengel, es el apellido ruso. Y entonces, bueno, pues ya hay el encuentro y hay el desenlace, que como digo, no voy a decir. Como tampoco voy a decir que el final de la trilogía, que de momento trilogía, porque tengo entendido que Pérez Reverte dijo que iba a continuar la serie, pero que se quiere centrar en una novela de tipo histórico, y que entonces dejaba un poco en stand-by esta serie de Falcón, pero que piensa retomarla. En cualquier caso, en Sabotaje yo he leído algunas reseñas también, en su momento, no ahora, porque yo tuve la impresión de que
de que estaba un poquillo desganada. A mí este libro me hizo cierta ilusión comprarlo porque yo, bueno, pues estuve en un viaje con unos amigos, estuvimos en bastantes días fuera y cuando volvimos en el aeropuerto, pues yo, mis libros, mis cosas estaban en la maleta correspondiente, no me voy a poner allí a abrir la maleta y de pronto nada más que bajarme del avión, no sé si en el mismo aeropuerto o yendo a Atocha, porque era un vuelo que nos trajo a Madrid, en el primer sitio que vi que vendía el libro estaba este libro. Y digo, hombre, que además me había gustado. Los otros dos me parecen unos libros, si no lo he dicho, lo comento ahora, son unos libros muy ágiles. Son unos libros que, a pesar de que no son tampoco novelas de bolsillo, pero sí son libros que se leen con mucha fluidez y con mucha tranquilidad. O sea, estos libros se leen rápido, no son unos libros que tengan que estar un día y otro día y otro día y otro día. Se leen en 2 o 3 sentadas tranquilamente, porque tienen un ritmo bastante rápido y una escritura muy fluida. Entonces eso al lector pues le hace que no tenga que estar, digamos, insistiendo, sino que de forma natural pues ya le lleva a donde quiere ir la narración. Pero yo esta última novela la percibí un poco, no sé cómo decirlo exactamente, quizá que el autor está un poco desganado haciéndola. No, vamos a decir, no, es que parece que la ha hecho porque tiene el compromiso editorial. No es eso. Además, el tema me parece muy interesante. Además, aquí no hay una misión, sino que son 2. Pero al parecer el propio autor, o las reseñas que recuerdo, a lo mejor no las recuerdo con mucha exactitud, pero hablaban de que ya estaba pensando en escribir otra cosa. Entonces, bueno, pues esto lo tenía casi terminado. Y dice, bueno, pues vamos a darle el final deseado y vamos con lo que a mí me interesa ahora mismo para retomarlo cuando sea. Entonces, así llegamos a Sabotaje, que es la tercera novela, y ya digo, de momento la última, donde Lorenzo Falcó va a París. Estamos ya, no en 1936, sino 37, y va a París, donde se va a inaugurar la exposición universal, pues, como la que hubo en Sevilla en el 92 y todas estas cosas, y tiene una misión doble. Por un lado, hay un tal Leo Bayar, que es un trasunto aquí hay un juego con ciertos personajes que pretenden no ocultar, pero sí en cierta manera no ser nombrados por su propio nombre, pero sí que representan personajes históricos que existieron. Entonces aquí es un intelectual, también piloto de aviones y tal, que Falcó tiene que ir como a desprestigiarlo, a erosionar su imagen, porque es un individuo muy de izquierda y que ayuda o hace proclamas y tal en favor de la República. Entonces los fascistas le mandan a que a este señor pues lo erosione, vaya fingiendo, inventándose una trama para demostrar que no es así. En la novela veremos qué es lo que es en realidad. Y sobre todo me pareció muy interesante y no menos conflictiva, o mucho más conflictiva que todo lo anterior, porque en la primera el tema de Primo es ya complejo. O sea, el Primo de Rivera, que es de la primera novela, lo que sucede, ya, hombre, yo creo que es bastante sujeto a algo parecido a lo que debió suceder. Aquello. Y esta también. Y lo que pasa aquí con el Guernica también. Pero tampoco lo puedo decir porque tampoco soy un historiador que haya manejado unos documentos y que sepa el dedillo, todos los entresijos de todas estas cosas. Aquí el caso es que lo que quiere el gobierno, la parte del gobierno a la que él obedece, digamos, está en guerra. España también ya empieza a percibirse en el ambiente de 1937. En el ambiente se empieza a percibir lo que vendrá en menos de una década, que es la guerra mundial, otra guerra en Europa, la Segunda Guerra Mundial en este caso, claro. Entonces hay un ambiente de beligerancia, de distanciamiento, y eso que todavía no se había, están los fascismos ya, claro, Hitler ya en el 33 había dado ya su golpe de mano, estamos con Mussolini y tal, y entonces ya hay algo ahí que no termina de verse como claro, ¿no? Y siempre también de fondo la guerra española, que es la que sirve de incentivo para que sucedan los acontecimientos que van componiendo la novela. Entonces, aparte de desacreditar a este señor, le hacen que impida que Picasso termine de pintar el Guernica, que se va a exponer en la exposición universal esa, en el pabellón español de la República. Aquí aparece el personaje de Picasso, que incluso le hace un retrato a Falcó, le pinta en una de las entrevistas que tienen, le pinta, y
vamos viendo una cosa que a mí Yo es que es un personaje Picasso, a mí es un personaje que me llena de curiosidad. Tampoco me he puesto a investigar nunca, pero porque yo lo veo que es muy contradictorio y que una cosa es el discurso oficial y otra es la realidad. Porque yo he escuchado hablar mucho de Picasso en Málaga, ciudad donde vivo, donde nació él, está la casa natal, el museo, el espacio Picasso, no sé qué. Y hay una serie de teorías. En Barcelona, donde yo nací, donde voy con relativa frecuencia, también he oído otras versiones de Picasso, y en París también he escuchado hablar otras versiones de Picasso, aparte de las que conocemos todos, pues merced a publicaciones de más o menos divulgativas, incluso a películas, incluso series de televisión, y todas componen una especie de amalgama diferente, porque siempre te das cuenta de que no suele haber coincidencia. Sí, en algunas cosas, sí, en su trato con las mujeres, en determinadas cosas. Pero, por ejemplo, hay quien dice, incluso en cómic, hay cómics muy interesantes sobre Picasso, hay quien dice que Picasso era muy desprendido y que era un hombre que como que el dinero no le quitaba importancia y que él hacía lo que quería, mientras que hay otros que son la versión de que él al revés, de que era de la Virgen del Puño y que nada más que estaba mirando por la pasta y que le pagaran lo más posible y tal y que cual. Y un poco esto va, este sabotaje, la aparición del Guernica, va un poco en ese sentido, porque se supone que el Guernica fue un cuadro que él hizo, pues, inspirado por su ideología propicia a la República, tal y cual. Lo que nos plantea el libro es que lo hizo única y exclusivamente por dinero. Y además, un dinero que, eso sí lo he leído yo en otros sitios, que cobró dos veces. Porque una vez lo cobró por el gobierno republicano español y otra por Francia, en fin. Un cuadro que cobró dos veces, un cuadro que no era exactamente lo que pensaba él hacer, el cuadro que conocemos. Incluso la novela, y esto ya sí que pertenece al ámbito de lo fantasioso, una parte no la llega ni a pintar Picasso, porque es que cuando hay boicots, entonces hay un determinado momento que el cuadro, pues por unas razones que no voy a explicar, pues desaparece, entonces Picasso, pues voy. Entonces recibe, digamos que, por decirlo de alguna manera, ayudas indeseadas e involuntarias que van propiciando que el cuadro termine siendo lo que conocemos. A mí lo del cuadro, la historia del Guernica, me parece muy interesante, con independencia de que obedezca o no a la realidad histórica. Porque a fin de cuentas estamos en el terreno de la ficción, igual que lo de Primo de Rivera, igual que lo del oro del Banco España, el oro de Moscú, etcétera, etcétera, etcétera. A mí, esta novela, ya digo, es quizá, pese a ser la que tiene más variable en la trama, en el argumento, tiene más... Claro, aquí aparece también un personaje que recuerda con bastante fidelidad a Hemingway, un Hemingway más bien malhumorado, más bien, no el Hemingway divinizado, sino un Hemingway más pedestre, podríamos decir, y otros personajes que van circulando por el libro, pero a pesar de eso yo creo que no tiene el vigor, no tiene la fuerza, sobre todo de la primera, de Falcó. Sí, los personajes, porque también vuelve a aparecer la famosa Eva Naredba, pues vuelve a aparecer también para, en este caso, para boicotear al propio Falcó, para impedirle llevar a cabo lo que él se plantea, al menos en principio, y claro, continúa esa relación, porque ellos en cierta manera sí se sienten atraídos y tal, pero por otra parte son tantos los elementos que los distancian que hasta qué punto pueden mantener una relación con un mínimo de coherencia, ¿no? Pero bueno, en conclusión, estas son las tres novelas que hay de la serie de Falcó, de Lorenzo Falcó. Son tres asuntos que podrían, a ver, que de ser como cuenta Pérez Reverte, pues probablemente la historia de España sería, no diré diametralmente distinta, pero sí ligeramente diferente. Porque claro, es que son cosas que en esencia pues tiene su repercusión, o deberían haberla tenido, de ser así. Pero yo creo que esto, más que verlo como unas novelas con un cierto talante histórico, porque a fin de cuentas estamos hablando de hace pues 90 años casi, 85 años, una cosa así, 84 años tal, ahora, a fin de cuentas estas novelas no es que sean unas novelas históricas que hay que remontarse a la Edad Media, ni a la prehistoria, ni al siglo de oro, son novelas que están en esa memoria reciente, pero escritas ya en pleno siglo XXI, vamos, una cada año, 2016, 2017 y 2018, son cada una de las tres novelas, y bueno, entonces ya sí que es una mirada atrás, pues más o menos, ¿no? Pero yo creo que, insisto, que con independencia del interés histórico que lo tiene,
y de la documentación que haya manejado, que parece ser que es bastante exhaustiva. A mí me interesa el trayecto narrativo, es decir, la ficción, la estructura de las novelas, el desarrollo de lo que va aconteciendo en cada una de las tramas para componernos esta historia, que creo que es lo que en definitiva al lector le va a interesar, al lector le va a divertir, le va a distraer, y en el fondo es la esencia de este tipo de narrativa, donde si bien hay una especie de base histórica y geográfica y tal, sobre todo para que no nos pille desprevenidos. Si a nosotros nos hablaran de un territorio, que voy a decir yo, futurista, o de otro planeta, todo esto como suele suceder en la ciencia ficción, porque en la novela de ciencia ficción aparecen explicaciones tan extensas y tan farragosas de procedimientos? No, es que ahora hemos encontrado este procedimiento para ir de aquí a Júpiter en una semana, y te explican durante 30 páginas qué mecanismo y qué sofisticado sistema han conseguido para hacer esto, para darle una pátina de conocimiento, de que el espectador entienda y comparta con lo que se está sucediendo en la acción. Esto, en estos casos que estamos hablando de Falcó, en este caso, o de otras novelas históricas, no sucede. ¿Por qué? Porque estamos familiarizados con esos lugares, con esos personajes históricos a los que he hecho mención. Es una forma un poco de aproximarnos como lectores a la fantasía, a la creación, a la creatividad y a todas esas peripecias que en definitiva son inventadas. Y bueno, ya lo dejo aquí, que tampoco creo que tenga que enrollarme muchísimo más. Recomendar la lectura de estos 3 libros, porque me parece que son 3 novelas que se agradece leer, son de una lectura muy agradecida, muy distraída, y ojalá haya pronto nuevas entregas. Y por demás nada más, si las conocías ya, pues espero habértelas refrescado en la memoria. Si no, pues eso que acabo de decir, yo sí que te recomendaría que si tienes ocasión que las leyeras. Y por nuestra parte nada más, si el vídeo te ha parecido bien, le puedes dar al me gusta. Si te interesan los temas que tocamos un día y otro, pues te puedes suscribir al canal, así como si conoces gente a la que le puedan hacer gracia a estos asuntos, pues le puedes hablar de que existimos, por si también nos quieren acompañar. Y nada más, pues agradeceros como siempre el estar al otro lado, y nos vemos en otro vídeo. Un saludo.